¿Qué pasaría si en el pasado hubiese actuado diferente? Esas son palabras que van y vienen en la mente de Satoru. No es que se sienta arrepentido. Todos en algún momento hemos pensado qué habría pasado si hubiésemos tomado decisiones distintas. Sin embargo, Satoru inconscientemente sí estaba arrepentido. En su pasado ocurrieron diferentes eventos que en su adultez olvidó casi en su totalidad. Él mismo tiene miedo de adentrarse en su corazón, no sabe la razón exacta y prefiere no saberla. Todo este conflicto interno lo llevó a ser una persona carente de chispa, alguien conformista y solitario, cuya vida va pasando lentamente mientras sus fracasos y lamentos aumentan. Así sería hasta que tiene la oportunidad de volver en el tiempo y cambiar todas esas decisiones. En el día de hoy hablaremos de Satoru Fujinuma y cómo su personalidad fue cambiando en la medida que fue recordando esos trágicos eventos que vivió cuando estaba en primaria. Aclarado esto, comencemos. Cuando Satoru estaba en quinto de primaria ocurrieron algunos eventos desafortunados. Durante esa época su pueblo vivió diferentes secuestros y asesinatos de niños. 2 de ellos eran compañeros de su clase. La evidencia señalaba como culpable a Jun Shiratori, un chico de más o menos 20 años, un amigo de Satoru. Él sabía que era inocente, pero nadie le creyó. De igual manera, nuestro protagonista también desarrollaría un sentido de culpa al ser la última persona que vio con vida a Kayo Hinazuki, una de las víctimas. En ese momento él sintió que debía hablarle para que se fueran juntos a casa, pero no lo hizo. Todo este trauma llevó a su madre a hacer todo lo posible para que olvidara lo relacionado a los secuestros. Es debido a esto que cuando es adulto, Satoru no recuerda mucho de su época de primaria. Aún así, por momentos tiene vagos recuerdos de Hinazuki y también del tiempo que pasó con su madre. En el presente, Satoru tiene 29 años y es una persona solitaria e introvertida. Es alguien que no ha logrado cumplir sus metas en la vida, pasa su tiempo escribiendo mangas que no son aceptados en ninguna revista, además de trabajar medio tiempo como repartidor de pizza. La única emoción en su vida, si es que a eso se le puede llamar emoción, es cuando se activa Revival, una habilidad que le permite regresar unos pocos minutos al pasado. El inconveniente es que esta habilidad se activa sin previo aviso y solo lo hace cuando está a punto de ocurrir una tragedia. Si bien Satoru podría no hacer nada, de hecho él mismo dice que no debería involucrarse, al final termina haciéndolo, en parte por la culpa que siente de no haber ayudado a Hinazuki en el pasado, aunque claro, este sentimiento se da de manera inconsciente. Es por ello que a menudo se dice a sí mismo que tiene miedo de adentrarse en su corazón, porque tiene muchos sentimientos que no comprende del todo. Esta actitud de Satoru empieza a cambiar cuando sufre un accidente producto de salvar a un niño con Revival. Cuando despierta en el hospital, la primera persona que ve es Airi, una compañera de trabajo con la cual hablaba en contadas ocasiones. Aún así, ella estaba preocupada por él. Mientras hablaban, ella se dio cuenta que Satoru no le abría su corazón a los demás. Le dice que nunca lo ha visto sonreír, pero que su opinión sobre él cambió al ver cómo salvaba a un niño. Le dice que no debe preocuparse por el accidente, ya que ella le explicó todo a su jefe. Satoru le da las gracias sonriendo por primera vez y le pregunta por qué trabaja a medio tiempo. Airi le dice que tiene un sueño, pero Satoru prefiere no preguntar más. Según él, cuando le dices tus sueños a los demás, estos no se cumplen. Aquí podemos ver que nuestro protagonista es bastante inseguro. Cuando dijo eso, lo primero que le vino a la mente fue su fracaso como mangaka. Sin embargo, Airi le responde que ella no se avergüenza de su sueño. Le dice que las palabras se hacen realidad cuando las pronuncias. Esta respuesta le causa nostalgia a Satoru y más adelante sería importante para él. Una vez sale del hospital, pasaría tiempo con su madre, quien vino desde lejos solo para cuidarlo. En el proceso, Revival se activaría y de manera indirecta frustrarían un secuestro, pero su madre no dejaría las cosas así. Decide investigar más a fondo. Descubre que el secuestrador es la misma persona que cometió los crímenes que atormentaron a su hijo en el pasado. Obtener esta información le resulta muy caro, ya que el secuestrador termina asesinándola y logra inculpar de este hecho a Satoru. Nuestro protagonista no tiene tiempo de llorar a su madre, la policía va a su casa para arrestarlo, no le queda más opción que escapar y mientras lo hace se activaría Revival, pero esta vez sería transportado 18 años atrás cuando los asesinatos de su infancia tuvieron lugar. Ustedes pueden imaginar la impresión de Satoru al estar en el cuerpo de su yo de 10 años, el impacto es tremendo, tarda bastante en procesar lo que estaba pasando. En ese momento solo podía pensar en la muerte de su madre, se escapa de la escuela solo para verla, aliviándose cuando se da cuenta que estaba bien, obviamente porque el asesinato aún no había ocurrido. Cuando vuelve en sí entiende que Revival no lo trajo a esa época por simple coincidencia, debe evitar alguna tragedia, pero no sabe cuál exactamente. Las cosas se van aclarando cuando ve a Hinazuki, cuando luego de observarla se da cuenta que tiene un moretón en su pierna. Entiende que antes de su muerte ella pasaba por ciertos problemas. Decide investigar esto más a fondo.
El primer paso para esto es convertirse en su amigo. Para ello, le hablaría con sinceridad, incluso la invitaría a su cumpleaños. A medida que interactúa con Hinazuki se va formando un vínculo entre los dos, pero contrario a lo que muchos podrían pensar, esto no tiene nada que ver con amor, al menos no por parte de Satoru. Él sabe que es un hombre de 29 años en el cuerpo de un niño, no puede enamorarse de una niña, eso sería algo turbio, ¿no creen? Por la misma razón, por ser un adulto, pudo darse cuenta de cosas que no notó en el pasado, como por ejemplo que su amigo Jun se esforzaba bastante en su trabajo, o sin irnos más lejos, entender que lo de Hinazuki era grave. El solo ver un moretón en su pierna le hace entender que sufre maltrato, pero claro, cuando era un niño nunca le dio importancia a esas cosas, y es por eso que todo terminó en tragedia. Cuando habla con ella recapacita un poco sobre sí mismo. Hinazuki le dice que es un impostor al igual que ella. Durante la primaria, Satoru solo se concentró en agradarle a los demás, fingía ser alguien que no era para adaptarse a la sociedad. Parte de esta personalidad se debía a las palabras que Jun le dijo un día sobre cómo ser popular. Satoru pensaba que no conseguiría nada intentando que los demás lo quisieran por ser quien es en realidad. Por eso decidió esforzarse por ser él quien quisiera a los demás. Gracias a eso, fingir se volvió más fácil. Satoru entiende que así como él finge, Hinazuki hace lo posible porque los demás piensen que el maltrato no la afecta. Es por ello que decide hacer algo al respecto. No solo debe evitar que sea asesinada, sino también debe ayudarla para salir de esa situación. A medida que avanza la historia, Satoru hace lo posible por ayudar a Hinazuki, evita que la inculpen por robar dinero en la escuela, encara a su madre para que la deje salir a una cita e incluso celebra su cumpleaños, el cual sucedía el mismo día que el suyo. Sin embargo, todo eso fue inútil. Desde que llegó al pasado, Satoru sentía que algunas cosas sucedían igual a como recordaba, como si no pudiera desviarse del camino en su totalidad. Y en efecto, así sucedió con Hinazuki. Ella termina desapareciendo. Satoru solo pudo gritar de impotencia al fallar en su primer intento. Como ya no tenía ninguna razón para permanecer en el pasado, Revival lo trae de nuevo al presente, un lugar donde era perseguido por ser sospechoso del asesinato de su madre. En todo este problema, la única persona que decide creer en él es Airi. Ella le ofrecería su ayuda y en el proceso nuestro protagonista se da cuenta que el pasado cambió. La muerte de Hinazuki sucedió un día diferente al de la primera vez. Gracias a esto hace lo posible por investigar cualquier cosa relacionada con los secuestros. Después de salvar a Airi de un incendio provocado por el asesino, Satoru logra contactar con Sawada, un antiguo compañero de su madre que investigó los secuestros 18 años atrás. Al hablar con él se da cuenta que los asesinatos en su pueblo no fueron los únicos, además de que el asesino podría ser alguien cercano. Cuando nuestro protagonista se reúne de nuevo con Airi, ella le habla de alguien que podría ser el asesino, pero Satoru no logra relacionarlo con nada, probablemente porque estaba usando un nombre falso, pero no tenía tiempo de analizarlo porque la policía los encuentra y es arrestado en el acto. Mientras es esposado se da cuenta que el asesino lo está observando. Es entonces cuando por primera vez Satoru activa Revival a voluntad. Él regresaría al pasado días antes de la muerte de Hinazuki. Esta vez se promete que la salvará. Ya no hay más oportunidades si falla. En este segundo viaje quiero resaltar su relación con Kenya. Cuando este vio que Satoru comenzó a interesarse por Hinazuki, sintió como si su amigo le hiciera un llamado de atención. Kenya le confiesa que él ya se había dado cuenta de los moretones, pero fue incapaz de hacer algo al respecto. Le alegra que Satoru haya cambiado de esa forma, porque antes solo fingía que los demás la interesaban, pero ahora se tomaba las cosas en serio. Esta charla es importante porque Satoru se dio cuenta que las personas sabían que fingía, ya no solo era Hinazuki sino también Kenya. Todos sabían que se forzaba a ser alguien que no era, que solo quería agradarle a todos. Gracias a esta charla empieza a confiar más en los demás, en dejar de hacer todo solo. Si sus amigos saben cómo se siente, significa que se preocupan por él. Es como su madre le decía, pretender que puede hacer todo solo es algo muy arrogante. Más adelante su amistad con Kenya sería importante para que no cometiera una imprudencia. Llegó un punto donde Satoru estaba tan desesperado que intentó asesinar a la madre de Hinazuki. De hecho, es 100% seguro que lo hubiera conseguido, de no ser porque su amigo llegó a tiempo para detenerlo. Es entonces cuando toma una decisión radical y definitiva. Para ello le pide a Kenya que lo ayude. Su plan consiste en esconder a Hinazuki de su madre el tiempo necesario hasta que Servicios Infantiles haga algo al respecto. Al principio, Hinazuki se quedaría en un autobús abandonado, pero luego de comprobar que es uno de los escondites del asesino, deciden que lo mejor es decirle a la madre de Satoru que los ayude. En efecto, como dije en la review de este anime, Sachiko Fujinuma entra en mi top de mejores madres del anime. Con su ayuda y la del profesor Yashiro logran que Servicios Infantiles salven a Hinazuki de su madre, quien al parecer la golpeaba porque sus ojos le recordaban a su anterior esposo. Pero dejando eso de lado, finalmente Satoru evitó la muerte de su amiga. Ella quedaría en manos de su abuela y nuestro protagonista se sentiría agradecido no solo con su madre, sino también con su profesor, a quien vería como una figura paterna.
Y honestamente la historia podría haber terminado allí, pero no. Aún faltaba descubrir quién era el asesino. Para ello, Satoru se aseguró de salvar a las siguientes víctimas, evitando que cayeran en la soledad, pero en el proceso es engañado cuando el asesino le hace creer que Misato, la chica que quiso inculpar en el pasado a Hinazuki, sería su siguiente víctima. Para sorpresa de Satoru, el culpable no era nada más ni nada menos que Yashiro, su profesor. En principio le fue difícil asimilarlo, después de todo él siempre lo ayudó, era su figura paterna. Y es aquí cuando debo recordar lo que Satoru nos dijo al principio sobre Revival. Cada vez que evitaba una tragedia, los resultados para él eran neutrales o desfavorables. En este caso, Yashiro tiró su camioneta al río con él adentro. Nuestro protagonista no muere, pero sí quedaría en coma durante 15 años. Cuando despierta, no recuerda nada de los asesinatos ni de lo que vio en la línea original. Mientras estaba en el hospital recibe visitas de sus amigos, primero de Kenya y Hiromi, y más adelante de Hinazuki. Cuando la ve junto a su bebé, inconscientemente Satoru llora de felicidad. En lo más profundo de su corazón, le alegra saber que ella está con vida. A partir de aquí dividiremos las cosas en anime y manga, porque para este punto el anime ya estaba por finalizar, mientras que al manga todavía le faltaba una parte considerable. En el anime, Satoru recuperó su memoria luego de tocar la mano del bebé de Hinazuki. Desde ese momento se propone salir del hospital. Trabaja por recuperar la movilidad de sus piernas y al mismo tiempo se hace amigo de una niña llamada Kumi, quien tenía leucemia. Durante uno de sus encuentros, algunos periodistas le toman fotos para difamarlo, pero esto es evitado por Yashiro, quien esperó 15 años el despertar de Satoru. Satoru finge que no recuerda nada mientras pasa tiempo con él. Para esta época, Yashiro ya había cambiado su nombre y es por eso que Satoru no había logrado relacionarlo con un conocido suyo. El hecho es que Yashiro vino para terminar el trabajo, lleva a Satoru a la azotea del hospital, pero no contaba con que nuestro protagonista tenía todo planeado y le jugó una trampa. Aún así, aquí salieron con unas cosas bastante extrañas, como el hecho de que Yashiro vio a Satoru como su razón de vivir, incluso lo afeitaba mientras estaba en coma. Es por ello que no fue capaz de matarlo y cuando este trató de suicidarse, Yashiro hizo lo posible por evitarlo. Al final el asesino decide soltarlo, pero Satoru no muere porque tenía todo planeado, decidió confiar en sus amigos en vez de luchar solo. Tal como escribió en su niñez, él tenía miedo de involucrarse con los demás, pero con el paso del tiempo hizo verdaderos amigos y no simples compañeros. Como resultado de todo esto, Yashiro es arrestado y varios años después vemos que Satoru es un mangaka consolidado. Alguien muy diferente al Satoru que conocimos al principio, esta vez era alegre y tenía muchos amigos. Al final, Satoru termina encontrándose con Airi por casualidad. En ese momento, él da las gracias por haber creído en ella, recordando las palabras de la chica justo antes de regresar al pasado por segunda vez. Este final fue regular, no les voy a mentir, es por eso que leí el manga para ver cuál es el verdadero desenlace de esta historia. Spoiler, no mejora mucho. En el manga, Satoru no recupera sus recuerdos de golpe, sin embargo, el encuentro con Hinazuki funciona como detonante para que vaya recordando algunas cosas paso a paso. Aquí también se hace amigo de Kumi, pero esta vez quien lo salva de los fotógrafos no es Yashiro, es Airi, de hecho ella los golpea. Satoru siente que la conoce pero no sabe por qué, decide que lo mejor es hablar con ella para ver si recuerda algo. Ella le dice que tiene un sueño y es por eso que no podía perdonar a esos fotógrafos. Esto es importante porque en el primer capítulo Airi le dijo que no le contaría sobre su sueño porque no eran tan amigos. En el anime nos quedamos con la incógnita, pero en el manga Airi le dice a Satoru que quiere tomar fotos del cielo que tanto ama. Ella quiere viajar por el mundo con una cámara. Cuando Satoru escucha esto, siente que estaba esperando por esa respuesta, al igual que nosotros, desde hace mucho tiempo. El impacto es tan grande que cae en coma durante otro año, pero mientras estaba dormido tuvo sueños de cuando su madre intentó que olvidaran todo lo relacionado con los secuestros. Cuando despertó, estaba decidido a recuperar la movilidad de sus piernas y también de recuperar completamente su memoria. Decide que debe ver a Airi de nuevo. Debido a su esfuerzo, conseguiría que le dieran permiso para salir al centro de la ciudad en muletas. Él trata de encontrar a Airi y cuando la ve recuerda todo lo que vivió con ella. En principio trata de saludarla, pero después llegarían a su mente los recuerdos de cuando fue incriminado por el asesino y decide dejarla pasar. Con el paso del tiempo vemos que Satoru vuelve a hablar con Kumi, quien fue operada un año atrás. Ellos se habían convertido en grandes amigos. Kumi siempre estaba visitándolo y esto es importante porque Yashiro pretende aprovecharse de eso para terminar con Satoru. Todos ellos terminarían asistiendo a un campamento, Kumi, Satoru y su madre. En dicho lugar, Yashiro deja diferentes trampas, varias de estas visibles y obvias. Su objetivo era desviar la atención en Kumi. De esta manera podría ejecutar su verdadero plan, suicidarse junto con Satoru.
Para este punto, nuestro protagonista ya había recuperado sus recuerdos. Con la ayuda de Kenya, Sawada y sus propias experiencias, logra entender los verdaderos planes de Yashiro. Cuando habla con él, tienen la misma charla del anime, solo que esta vez la razón de vida del villano no es Satoru en sí, sino la emoción que siente cuando sus planes son frustrados, la manera en que sin importar qué haga, Satoru logra superar todos esos obstáculos. Al verse arrinconado por Satoru, Yashiro decide prenderse fuego, pero sería salvado por Satoru, terminando de esta manera con este ciclo de secuestros y asesinatos. Años después, en una charla que tendrían Satoru y Kenya, este le contaría que Yashiro confesó todos sus crímenes y fue condenado a muerte. Al final, la historia termina muy similar al anime, con Satoru convirtiéndose en mangaka. Esta vez, Kumi parece que lo visita todos los días a él y a su madre. Este anime sí que tiene una rara idea del amor, Satoru solo atrae niñas, pero en fin, él no termina con ella porque por casualidad de la vida termina reencontrándose con Airi mientras se refugiaba de la nieve bajo el puente donde siempre hablaban. En este presente, Revival dejó de existir y Satoru dice que su futuro es una hoja en blanco, solo su voluntad puede dejar huellas en él. Satoru fue un hombre que vivió atormentado por su pasado sin siquiera saberlo. Tenía recuerdos borrosos que no podía entender. Tenía miedo de adentrarse en sí mismo. Esto lo llevó a convertirse en una persona solitaria y con dificultades para abrirse a los demás. Revival surge de su inconsciente culpa por no haber salvado a Hinazuki. Siente que de alguna manera siempre debe actuar cuando sucede una tragedia. Gracias a esto tiene la oportunidad de cambiar su pasado. Un pasado donde se da cuenta que pasó por alto muchas cosas. En su intento por agradarle a los demás, se olvidó de preocuparse realmente por ellos. Tal como escribió en el libro de antología, él tenía miedo de involucrarse con los demás. Quería ser alguien que obtuviera compañeros gracias a su valor y determinación, de la misma manera que su héroe de infancia. Pero esto no fue así, al menos no en su primer intento. Cuando escucha las palabras de Airi sobre por qué ella decidió creer en su inocencia, él decide hacer lo mismo con los demás, decide confiar. Gracias a esto dejó de actuar por su cuenta, recibiendo de esta manera la ayuda de todos sus seres cercanos para atrapar al secuestrador, una persona por la cual no sintió odio a pesar de sus acciones, incluso le salvó la vida. Al final, Satoru cambió su futuro triste y solitario por uno más alegre y esperanzador, un futuro que en palabras de él no estaba escrito, su voluntad podía guiarlo por el mejor camino, entendió que lo mejor que pudo hacer fue creer. Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.